Listo, ya estamos por Facebook, entonces le doy la palabra a Yaira, que va a hacer la presentación de Paola. Ok, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta que es una de las charlas de la Semana de la Física, ¿verdad? Para esta charla tenemos como, por así decirlo, moderadora, o mejor dicho, nuestra invitada es la doctora Paola Oliva. Ella es egresada de la UNA, es astrofísica e ingeniera civil. Realizó su doctorado en la Swinburne University of Technology de Melbourne, Australia, ¿verdad? Actualmente trabaja en Earth Community, que es en Australia, que si mal no me informé, es como una comunidad que se basa en, por así decirlo, asesorías para herramientas computacionales, ¿verdad? También ella es la fundadora de lo que es AlphaCen, que es una agrupación internacional no lucrativa y no gubernamental cuyo objetivo es promover la ciencia y la astronomía en todos sus aspectos dentro de la región centroamericana y del Caribe. Entonces, sin más palabras, dejo a cargo a lo que es a la doctora Paola con esta pequeña charla. Gracias. Hola a todos. Hoy me invitaron para hablar un poco sobre Machine Learning, que es lo que hago en el momento. Yo hice mi carrera en física y luego me especialicé en astronomía, pero voy a dejar la presentación para el final. Entonces, al inicio vamos a saltar directamente a lo que es Machine Learning y los conceptos básicos. Luego vamos a hablar un poco sobre un ejemplo aplicado y vamos a tocar base de lo que es la ética y la parcialidad dentro del Machine Learning, un par de recomendaciones y pues si nos queda tiempo tal vez podamos hablar un poco de lo que ha sido mi carrera como física y un poco de recomendaciones para estudiantes. Así que pues empecemos. En cada una de las secciones posiblemente voy a dar un break para preguntas, un par de minutos y luego podemos hacer preguntas al final también. Entonces, Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Cuando es un concepto que se ha estado usando en la industria por aproximadamente 10 años. En general es simple estadística. Entonces, ustedes tienen los conceptos estadísticos que aprenden en la universidad y que luego se hacen en carreras de investigadores. A esos conceptos estadísticos se les puede poner un formato más avanzado y entonces se le llama Machine Learning. Y normalmente cuando se habla en público y cuando se trae en las noticias se le dice inteligencia artificial o artificial intelligence. Es prácticamente lo mismo, no hay un concepto claro de qué es exactamente, pero es la implementación de la estadística en el diario vivir. Entonces, cuando hablamos de Machine Learning, normalmente las personas que hacen Machine Learning se llaman Data Scientists o ciencias de datos. Lo que la Data Science hace es trabajar junto con las computadoras para ver cómo podemos optimizar los procesos que se conocen en el momento, o sea, las cosas que se hacen manuales y se pueden hacer con las computadoras, pero también para identificar cosas que no se han hecho hasta el momento y que se pueden hacer con las computadoras. Pero entonces, como les decía, el Machine Learning está basado directamente en estadística, así que vamos a empezar con un par de conceptos de estadística. ¿Qué es la estadística y por qué necesitamos la estadística? Hay mucha gente que dice que si necesitas estadística es porque tu experimento no fue lo suficientemente bueno, en lo que decía Rutherford hace muchos años. Pero la realidad es que tu experimento nunca va a ser exacto lo suficiente como para creer todos los resultados. Entonces la estadística te da una forma de generar una lógica sobre tu experimento y nos ayuda a saber qué es lo que estamos haciendo y por qué. Y también te da una forma de cuantificar errores e incertidumbres y encontrar parcialidades y trends, ¿no? Entonces, ahora casi todos los experimentos que hacemos están basados en estadística. Entonces, comencemos con un ejemplo. Si nosotros tenemos un estudiante de física que va a aplicar a una beca, nos decimos cuáles son sus probabilidades de obtener la beca, ¿no? Eso es estadística.
si me voy a Wikipedia y busco la palabra probabilidad, encontraría que es asociada a un suceso o evento aleatorio, es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso puede ocurrir. Pero la probabilidad en realidad depende de dos cosas en especial. Empecemos por caso número 1. ¿Qué pasa cuando no sabemos nada sobre la persona que está haciendo la aplicación y no sabemos nada sobre la persona que va a recibir la aplicación? Entonces, si no sabemos nada sobre ellos, la probabilidad es clara, ¿no? Ella tiene un 50-50 de probabilidad de que le den o que no le den la beca. Pero en el segundo paso es diferente porque conocemos la persona que va a recibir la beca y también conocemos a la estudiante, ¿no? Entonces, comencemos por el asesor. Este es José, el asesor del comité. Cuando José recibe las becas, él quiere mantener equidad de género, entonces a él le interesa que las mujeres apliquen. También piensa que es muy importante no solo hacer ciencia, sino también hacer divulgación de la ciencia. Entonces, una de sus prioridades es fundar becas que ayuden a divulgar la ciencia al público en general. Ahora, esta es Paola, la aplicante. Entonces, cuando Paola aplica, en primer lugar es mujer, ¿no? Y solo 10% de las mujeres, solo 10% de todos los aplicantes a esta beca son mujeres. Entonces, su probabilidad ya no es 50%, sino que ahora su probabilidad sube a 65%. En segundo lugar, cuando ella escribió su aplicación, ella dijo que había hecho mucha divulgación de la ciencia y que le gusta dar clases sobre ciencia. Y de todas las aplicaciones, solo 2% de las aplicaciones incluyen divulgación de la ciencia. Y ya sabíamos que a José le interesa fundar programas que tengan divulgación de la ciencia. Entonces eso sube su probabilidad a 80%. Entonces su probabilidad ya no son 50-50, sino que ahora tiene probabilidades muy altas de ganar la beca porque es mujer y porque le gusta la divulgación de la ciencia, ¿no? Eso es lo que se conoce como el teorema de Bayes. Entonces, el teorema de Bayes fue formulado por Thomas Bayes en 1763. Si lo busco en Wikipedia de nuevo, me da esto, que dice, expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de la distribución de la probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de la probabilidad marginal de solo A. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que la estadística bayesiana explica la probabilidad de que algo suceda basado en que conocemos bien los eventos, ¿no? Entonces, en este caso, porque conocíamos bien a José y porque conocíamos bien a Paola, podemos decir que su probabilidad de obtener la beca es 80%. Entonces, la estadística bayesiana está basada en eventos a priori, se basa en todo lo que ha pasado en el pasado y trata de predecir lo que viene en el futuro. Y eso es lo que se llama Machine Learning. Entonces, todo lo que conocemos en nuestro diario vivir está usando la estadística bayesiana. Por ejemplo, Netflix, Google, Facebook, Instagram, cualquier cosa que ustedes abran en su teléfono tiene un modelo predictivo basado en estadística bayesiana. Entonces, podría empezar a darles ejemplos sobre Netflix y Google y Facebook, pero la verdad es que ustedes usan estas cosas todos los días. Entonces decidí mejor dar un ejemplo sobre lo que pasó en Cambridge Analytica el año pasado, que hizo mucha bulla en las noticias. No sé quiénes están familiarizados con el tema. Pero en pocas palabras, lo que Cambridge Analytica era una compañía en el Reino Unido que fue contratada por políticos para hacer campañas políticas utilizando Machine Learning, ¿no? Y lo que ellos hicieron fue, su misión era convencer a la gente de votar por Trump en este caso. Se supone que se utilizó para otras campañas políticas, pero no se sabe, posiblemente el Brexit o otras cosas así. Pero lo que se sabe es que Trump estaba involucrado seriamente. Entonces, su misión era convencer a la gente para votar por Trump. Y lo que hicieron fue crear una aplicación que era sobre una encuesta de no sé qué. Y entonces cada persona que bajaba la aplicación tenía acceso a los contactos de Facebook. Luego, a través de Facebook, bajaba la información sobre cada persona en Facebook y conocía bien a estas personas. Y entonces, el modelo tenía
una historia del psicoanálisis de estas personas y entonces podía decir, según los comentarios y fotos de las personas, qué tipo de personalidad ellos tenían. Entonces podía decir si estas personas ya tenían una convicción política, entonces alguien que definitivamente es de izquierda y que no va a cambiar, o alguien que definitivamente es de derecha y que no va a cambiar, esas personas no se metían con ellas porque era pérdida de tiempo. Pero identificaban las personas que se podían pasar de un lado a otro porque no tenían una convicción política clara y que estaban más susceptibles a aceptar nuevos cambios. Entonces, a estas personas empezaban a bombardearlas con comerciales sobre Trump y sobre lo que Trump iba a hacer y cómo iba a ser mucho mejor. Y, o sea, noticias falsas, noticias buenas, noticias malas. Empezaban a poner amarillismo sobre cosas de los políticos contrarios, al grado que la gente terminaba cambiando de su forma de parecer y terminaba votando por Trump. Entonces, todo esto es parte de cómo funciona el Machine Learning dentro de tus aplicaciones, dentro de Facebook, dentro de tus computadoras, que también puede ser conectadas con cosas psicológicas y con cosas manipulantes, pero también hay formas de utilizar el Machine Learning para bien, ¿no? Entonces, estas son cosas que todos tenemos que conocer porque tenemos que saber cómo está funcionando el mundo. Y así cada vez que vayas a poner un post en Facebook, recuerda que hay mucha gente atrás que sabe sobre tus datos y que sabe todo lo que está pasando dentro de Facebook. Eso es en breve lo que pasó con Cambridge Analytica, pero aquí les dejo en Netflix, hay un documental sobre esto, se llama The Great Hack, y da como detalles específicos de cómo toda la situación funcionó. Entonces, ahí más o menos es un overview cómo funciona el Machine Learning local. No sé si tienen alguna pregunta. Lo podemos poner en el chat o si quieren hablar, le quitan el mute a su micrófono. Voy a dar un par de minutos. Ok, continuamos entonces. Entonces hablemos sobre los tipos de Machine Learning. En general lo que ustedes tienen es una base de datos, ¿no? Cuando empiezan a hacer los modelos, se genera una base de datos. Estos datos se procesan y se organizan. Y luego, una vez organizados, van a tener un modelo estadístico. A eso se le llama un modelo predictivo, pero en general es un modelo estadístico que les está explicando cómo los datos están organizados y procesados. Entonces, cuando tienen nuevos datos que entran a este modelo estadístico, se pueden hacer nuevas predicciones. Hasta el momento se conocen 3 tipos de Machine Learning. La primera y la más común es la supervisada. Entonces, ¿qué es la característica del Machine Learning supervisado? Es cuando ustedes generan datos ya organizados. O sea, los datos ya están organizados, ya tienen etiquetas. Entonces, en este caso, por ejemplo, todos mis datos ahí yo le estoy diciendo a la computadora que este es una gallina, que este es un perro, que este es un gato, que este es un pato, y que yo sé y que sé muy bien que eso es así. Luego los datos se procesan y se organizan. Ya tienen un modelo predictivo. Entonces, cuando entran nuevos datos, si ustedes llega una nueva gallina, esa nueva gallina busca las características dentro del modelo predictivo y entonces les puede decir, esta es una gallina, ¿no? El segundo tipo es, tal vez lo podríamos decir que es mejor en el caso de aplicaciones, porque en la mayoría de los casos los datos no están organizados ni tienen etiquetas. Entonces, en vez de verse así de bonitos, en realidad se ven así de desordenados, ¿no? Entonces, en este caso, en el Machine Learning no supervisado, lo que se hace es que se tiran los datos como están. Luego, en la computación se encarga de organizarlos y de encontrar características parecidas. Y al final el modelo te da grupos, ¿no? Y te dice, dentro de todos estos datos yo encontré 5 grupos, pero no sabe qué son esos grupos. Entonces el usuario tiene que ponerle los nombres. Y ahora yo digo, el 0 son gallinas, el 1 son patos, el 2 son conejos, ¿no?
Ya eso te da un modelo y entonces nuevamente cuando recibas una gallina, el modelo te va a decir, esta es una gallina. Luego tenemos el tercer tipo, que es el semi-supervisado. La diferencia entre el primero y el segundo es, el primero es más eficiente y es más rápido, pero es difícil tener las etiquetas. El segundo es más fácil porque no necesitamos etiquetas, pero necesita más computación y lo hace mucho más lento y entonces necesita más poder computacional para poderlo hacer trabajar. El tercero es el ideal porque cuenta con que tenés algunas etiquetas, tenés algunos datos ordenados, pero también tenés datos que no se conocen. Entonces se trabaja con este sistema semi supervisado. Entonces, en este caso, por ejemplo, todos los que están en grises son datos que no conocemos, ¿no? Pero los que están en colores son datos que conocemos. Entonces, sabemos que tenemos un gato, sabemos que tenemos un perro, 2 gallinas y un conejo. Entonces, cuando los tiramos dentro del modelo, estos datos se organizan, ¿no? Según sus características. Y luego el modelo, usando diferentes sistemas estadísticos, uno común es el vecino cercano, va a buscar los vecinos que se parezcan más y les va a poner el nombre del vecino que conoce, ¿no? Entonces, en este caso, si conocíamos 2 gallinas, las otras que están alrededor las llama gallinas también. Conocíamos un perro, los que están alrededor los llama perros también, igual con los conejos y los gatos. Pero también, como no conocemos todo, podemos tener clasificaciones erróneas, ¿no? En este caso, el pato lo llamó gallina y al gato que está ahí lo llamó perro. Entonces, ¿qué hacemos para mejorarlo? Tenemos que darle nuevos datos. Esto se llama reinforcement learning. Entonces, cuando uno tiene un modelo en una aplicación, por ejemplo, cuando tienen Facebook y Facebook les dice, ¿está segura que esta es usted? Y usted tiene que ponerle tag, o ¿está segura que esta es su mamá? Y usted le pone tag y dice, sí, esa es mi mamá. Entonces, usted le está dando nueva información a Facebook para que Facebook pueda entrenarse mejor dentro del modelo que ya tenían semi supervisado. Entonces, en estos datos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es darle más datos. Entonces recibió otro perro, pero no sabe que es un perro, simplemente recibió otro perro. Otra gallina, pero no sabe que es gallina. Pero recibió un pato que sí sabe que es pato, ¿no? Entonces eso va a hacer que el pato que se había equivocado lo mejore. Recibió otro gato que sí sabe que es gato. Entonces ahora la computadora se va a mejorar y ya clasifica los patos como patos y los gatos como gatos. Esto se ha hecho muy común, a veces puede ser medio difícil de implementar, pero funciona muy bien para empezar con algo y luego mejorarlo con el tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? Así voy chequeando el tiempo. Estoy chequeando. Hola. ¿Sí? Sí, yo tengo estos tipos de modelos que se están planteando aquí implican espacio en memoria, en una base de datos, para almacenar todos estos datos que están diciendo que se le pregunta al sistema o al modelo o al algoritmo. El algoritmo pregunta información y almacena. Esto significa que está acumulando información. Sí. ¿Es así? Sí, sí. Entonces lo que ustedes hacen... Sí. Sí, entonces lo que necesitaríamos es espacio en memoria, o sea, una base de datos increíble, ¿verdad? Para tener un modelo bastante robusto, significa que tenemos que tiene que estar respaldado el algoritmo por una base de datos bastante grande. Así es. Sí, así es. Normalmente, como esto funciona en estadística, y como ustedes vieron en estadística 100 cuando están en la universidad, entre más datos tengan, más claras son las probabilidades, ¿no? Si ustedes están basados en 50 datos, la probabilidad no es creíble. En este caso estamos hablando de millones y billones de datos, no estamos hablando de 100, ¿no? Estamos hablando, ustedes cuando usan Facebook, Facebook tiene millones y millones de imágenes y los modelos están basados en todas esas imágenes juntas. Cuando usan Google, que ponen preguntas en Google, todas esas preguntas se van almacenando en una base de datos, es una base de datos inmensa. Entonces, la razón por la que Google funciona tan bien cuando ustedes hacen preguntas es porque tiene millones y millones de preguntas
que otra gente ha hecho y que posiblemente son similares a las que ustedes están preguntando. Entonces, lo que ellos tienen es una base de datos, ya sea en una computadora local o en la nube, ¿no? Lo que tienen es una nube de Google o una nube de Amazon que puede almacenar millones y millones de datos y pagan por eso. Y de ahí el nivel computacional o el modelo. Normalmente lo que se hace es que la base de datos está en la nube y ustedes están haciendo su código en Python o en R o en cualquier lenguaje computacional y están llamando los datos de la nube para poder entrenar el modelo y lo que resultó del modelo regresa a la nube y está almacenado en la nube. Entonces, sí, lo que necesitan es mucho espacio computacional. A veces puede ser caro, a veces no. Ahora hay un montón de cosas que son gratis, especialmente cuando son cosas de universidad y de investigación, hay más oportunidades que cuando son cosas de industria, por ejemplo. Entiendo, muchas gracias. Ok, entonces tal vez esto ayude un poco más porque vamos a ver el ejemplo aplicado. Entonces, en este caso, este fue mi primer proyecto de Machine Learning y vamos a hablar sobre Natural Language Processing, que es, vamos a estudiar texto en vez de estudiar números. Decidí hablarles sobre eso porque como yo venía de física, igual que todos ustedes, estaba acostumbrada a hacer números todo el tiempo. Los números son exactos. Pero cuando empecé a trabajar aquí, lo primero que me dijeron fue, bueno, lo que nosotros tenemos es una base de datos. Trabajamos con el sector australiano y tenemos cosas como aplicaciones de becas para el sector australiano, tenemos cosas como donaciones para el sector australiano, todas las cosas del sector social y todo eso es texto, ¿no? Y tenemos 1 millón de becas que no han sido clasificadas y queremos que tú las clasifiques. Ese era mi trabajo, ¿no? Entonces, en primer lugar, para mí, mi cabeza lo primero que dije fue cómo hago texto. Yo estoy acostumbrada a hacer 2 más 2 es 4 y puedo hacerte un error y todo es fácil, pero el texto es completamente diferente. Entonces el problema era, tenía que clasificar texto dentro del sector australiano. Mi compañía tenía esta aplicación que se llama SmartyGrants, es un software que recibe becas para organizaciones sin fines de lucros y ONGs. Entonces, prácticamente lo que hacen es que el gobierno tiene dinero, ese dinero se quiere dar a las ONG y a las sin fines de lucro, pero para recibir el dinero ellos tienen que aplicar, ¿no? Tienen que aplicar a los fondos y todas esas aplicaciones están en este programa, SmartyGrants. Entonces, teníamos 1.200.000 aplicaciones que no tenían clasificación. Entonces, no sabíamos si eran para deportes, no sabíamos si eran para salud, si eran para comunidad, si eran para derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que ellos me dijeron fue, estas becas no tienen clasificación, pero nosotros tenemos un diccionario y queremos que tú las clasifiques según este diccionario. Entonces, el diccionario se llama Classy y la forma en que funciona es en forma jerárquica. Entonces, el nivel 1 es como muy general, luego nivel 2 te da más detalle, nivel 3 más detalle, nivel 4 más detalle. Entonces, por ejemplo, aquí, si se ve gente con discapacidades, ese es el nivel 1 y es general. Luego, gente con discapacidades se puede dividir en discapacidades intelectuales, discapacidades de aprendizaje, discapacidades físicas. Luego, las intelectuales se puede dividir en autismo, síndrome de Down, etcétera, etcétera, ¿no? Y todavía autismo se puede dividir en los tipos de autismo. Entonces, es como un diccionario jerárquico según el nivel de detalle que quieran. Entonces, cuando pensamos en hacer la autoclasificación, lo que necesitamos es un modelo de Machine Learning que permita leer una beca o un texto y que pueda usar Classy para clasificar ese texto y al final decirte, parece que tu beca está buscando para gente con autismo o para gente con discapacidades intelectuales o parece que los temas de tu beca son deportes y salud. ¿Okay? Entonces, cuando se va a diseñar uno de estos modelos, hay 3 etapas bien claras. Lo primero es la exploración de los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que tenemos, qué datos tenemos. Están los datos completos, son datos homogéneos, son datos claros. Hay algunas cosas que no se sepan en los datos.
tenemos etiquetas o no tenemos etiquetas, qué tipo de Machine Learning podemos usar. Luego viene el diseño del algoritmo, que entonces ya es, queremos hacer supervisada, queremos hacer no supervisada, qué tipo de estadística vamos a usar, qué tipo de funciones ya creadas en el mercado queremos usar. Estas dos cosas son las que hacen los científicos o alguien, un físico como ustedes lo puede hacer, un investigador. Y normalmente, como te explicaba anteriormente, lo podemos hacer desde nuestra computadora porque creemos que los datos están en alguna base de datos en la nube, en algún lado, que tú simplemente tienes que llamar a tu computadora mientras estás haciendo un programa en Python. Y luego se regresan a la nube, ¿no? Luego el tercer paso es el deployment, que sinceramente no sé cómo se dice en español. Pero el deployment se encarga de mandar eso a tu computadora, a los teléfonos, a las computadoras, a los programas, ¿no? Entonces, una vez el modelo funciona, ¿cómo conectamos ese modelo dentro de que cualquiera pueda accederlo en su teléfono? Y eso normalmente lo hacen los ingenieros, ¿no? Ingenieros en sistema de datos que están especializados en este tipo de cosas. A veces los científicos aprenden a hacer el deployment y viceversa. Entonces, en los momentos como que no hay una cosa clara dentro de los trabajos, uno aprende a hacer lo que quiera según su interés. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poco sobre cómo yo hice la exploración de datos y el diseño. No nos vamos a meter en términos de deployment porque es una parte más técnica y podría ser una plática separada. Entonces, en exploración de datos, en mi caso, yo tenía que saber qué era lo que tenía y lo primero que sabía era que no habían etiquetas, ¿no? Todas estas textos estaban ahí, pero no estaban clasificados. Segundo, no teníamos suficientes datos como para ser no supervisada. Teníamos 1.200.000 becas y eso no es suficiente para ser no supervisada. Entonces regresamos a lo que hablábamos de la escala. Cuando estás hablando de no supervisada, necesitas tener billones y billones de datos. La otra cosa era que el diccionario en general es normalmente 1000 categorías dentro de todos los niveles. Entonces no estábamos hablando de algo que yo podía hacer manualmente. Y necesitábamos por lo menos 2000 ejemplos por cada categoría para poder entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces la primera pregunta era cómo generamos etiquetas, porque no teníamos etiquetas, no podemos hacer Machine Learning. Entonces lo primero, pasamos por diferentes etapas, usamos un modelo de alguien más, hacemos que los empleados lean 100 aplicaciones cada uno, pero cada vez se iba haciendo más difícil y más difícil. Entonces el resultado final fue usar un keyword matching. Entonces lo que íbamos a hacer era extraer palabras claves para cada una de las categorías del diccionario. Entonces cada categoría en el diccionario iba a tener palabras claves sobre el tema, palabras claves sobre el contexto y luego palabras claves que podrían excluir la categoría. Entonces, veamos eso en un ejemplo. Si el texto de la beca era, esta es una clase de pintura para niños huérfanos, las pinturas resultados de la clase se van a exponer en museos y municipalidades, los participantes de la clase van a tener salud mental, recreación y desarrollo de nuevas habilidades, ¿sí? Entonces ahí podemos ver inmediatamente dos temas. Podemos ver que está hablando sobre pintura y artes y también podemos ver que está hablando sobre niños huérfanos. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves en el caso de la pintura? En el tema tenemos pintura, arte, pintar, ¿no? En el contexto tenemos clase, exponer, galería, museo. Y en exclusión, pues nada, no hay nada que nos pueda excluir esta categoría. En el caso de los niños huérfanos, tenemos el tema es huérfanos, el contexto es las otras cosas que hablan sobre los niños, que son niños, recreación, habilidad intelectual, física, mental y salud. Y la exclusión, por ejemplo, en este caso, célula experimento en genética, porque a veces la palabra huérfano puede ser usada para experimentos en genética, como decir células huérfanas o cosas así. Entonces, si dejamos solo la palabra sin exclusión, puede atraer texto que no sea necesariamente para niños. Entonces, lo que sucedió es que generamos estas palabras claves para cada una de las categorías de clase, que no voy a decir que fue fácil, realmente fue difícil, pero hay ciertas cosas computacionales que ayudan.
y logramos 128,000 etiquetas. Entonces ahora teníamos que pasar y movernos a cómo íbamos a diseñar el algoritmo, cómo íbamos a hacer el modelo. Entonces lo vamos a ver así. Si Classy está dividido en 4 niveles, la forma en que íbamos a empezar era clasificar niveles bajos primero, 4 y 3 son los más comunes, y nos dimos cuenta que el keyword matching funcionaba bastante bien en esos niveles, porque estos niveles eran bien detallados. Entonces, si hablábamos sobre un niño con autismo, por ejemplo, la palabra autismo casi siempre se menciona. No es como que vamos a hablar sobre niños con autismo sin mencionar la palabra autismo. Entonces, en estos casos, keyword matching era suficiente. Lo dejamos así. Luego subimos al siguiente nivel. En el siguiente nivel, entonces hay cosas que son bien detalladas y hay cosas que no son bien detalladas. Entonces teníamos que encontrar una combinación entre keyword matching y machine learning. Y después para el nivel 1, todo es muy ambiguo. ¿A qué me refiero con ambiguo? Si estamos hablando de personas con discapacidades, las palabras claves para personas con discapacidades son millones y millones. Si estamos hablando de deporte en general, las palabras claves para deporte son millones y millones. Entonces, en estos casos sale más fácil crear un modelo estadístico como Machine Learning que tener Keyword Matching. Entonces, hablemos cómo funciona. Cuando estamos hablando de esto, todo está basado en un espacio matemático. Entonces, lo que pasa es que cada palabra es un número. Entonces, si en el caso del que nosotros teníamos aquí, hay un espacio matemático donde la palabra huérfano, orfanato y adopción están muy cerca y eso se llama un clúster que se llama huérfanos, ¿no? Luego tenemos palabras como niños, adolescentes, bebés, áreas de juego, eso está en un clúster que se llama niños. Entonces, todas estas palabras están creando un espacio matemático. Entonces, cuando nosotros ponemos un nuevo texto, en este caso el de la clase de pintura, las palabras se dividen, se buscan su lugar en el espacio matemático y nos dan predicciones. Entonces ya podemos saber que este texto en general hablaba sobre niños huérfanos y pintura y arte. Entonces, ¿cómo creamos este espacio matemático? Hay diferentes formas. El primero y el más rudimentario todavía funciona. Se llama Term Frequency Inverse Document Frequency. Y lo que estamos hablando aquí es contar cuántas veces las palabras se repiten en los documentos de texto. Entonces, lo que les decía era, por ejemplo, si estamos hablando de la categoría de pintura, para poder entrenar el modelo necesitamos por lo menos 2,000 documentos de pintura que tengan vocabulario de pintura, ¿no? Entonces, el TF de la ecuación nos dice cuántas veces la palabra se repite dentro de un documento. Y luego se divide la repetición entre el total de palabras en ese documento, ¿no? Es una fracción, un porcentaje. Luego, el IDF, que es la segunda parte de la ecuación, habla de todos los documentos. O sea, estamos hablando de los 2,000 documentos que describen arte y pintura, ¿no? Entonces, ahora queremos ver qué tan común es esa palabra en todos los documentos. ¿Por qué hacemos eso? Porque hay palabras que no son directamente relacionadas con pintura y que se repiten en todos los documentos, como decir hoy, todos, familia, se repiten en todos los documentos y eso no nos ayuda a clasificar la pintura. Entonces el término IDF es como un peso en la ecuación que hace que el porcentaje se disminuya si estamos hablando de una palabra que es muy común. Entonces al final TF y DF es igual al producto punto de estas dos ecuaciones. Entonces lo que estamos haciendo cuando usamos el TF y DF es, le tiramos los 2,000 documentos para el entrenamiento y estamos creando una matriz gigante donde cada columna es una palabra y cada fila es un documento, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, la palabra 1, si se ven en el documento 1 está 2 veces, en el documento 2 está 2 veces, el documento 3 está 2 veces, el documento 4 está una vez. Entonces esa palabra no es importante porque se usa en todos los documentos, no nos va a decir nada. En cambio la palabra 2 solo se usó en el documento 1 y no solo se usó, sino que se repitió 6 veces. Entonces esta palabra va a ser bien descriptiva de lo que está pasando en el documento 1. Luego la palabra 3 solo se usó en el documento 2 y 3 y no se usó en los otros documentos. Entonces es descriptiva de lo que está pasando en esos dos documentos.
Entonces tenemos una matriz gigante y eso nos da el modelo estadístico que nos va a ayudar a predecir las categorías finales. Esa es la primera, ¿no? Son solo números y contar frecuencias. En cambio ahora pues hay nuevas cosas un poco más avanzadas. BERT es uno de los más famosos que fue introducido por Google, por los ingenieros en Google. Esto se llama Bidirectional Encoder Representations from Transformers. La diferencia de esto es que no solo cuenta las repeticiones, sino también cuenta la posición de las palabras en el documento. O sea, si estamos hablando de niños huérfanos, ¿qué tan seguido la palabra niños está cerca de la palabra huérfanos? O si tenemos la palabra huérfanos lejos de niños, tal vez no sea el mismo contexto, ¿no? Entonces, esto es mucho mejor en contextualizar lo que está pasando a nivel humano. Y entonces ya no estamos hablando de un producto punto o de una matriz, ahora estamos hablando de un espacio vectorial. Entonces es un poco mejor. La diferencia es mucho más computación, mucho más lento y pues el uso de cosas que han sido entrenadas por alguien más y que posiblemente tengan ciertos errores. Entonces, pasando esa etapa, elegimos un espacio matemático, ya tenemos un modelo, entonces viene la etapa del entrenamiento. Entonces, la forma en que se hace es, ustedes tienen esta base de datos de 1 millón de becas, la dividimos, ¿no? El 80% de esas becas se van para el entrenamiento y el 20% se usan para examinar si el modelo está funcionando. Entonces, con el 80% hicimos ese espacio numérico, el TF-IDF, se creó la matriz gigante. Una vez eso está hecho, entonces usamos este 20% para evaluar si el modelo está funcionando. ¿Cómo sabemos si el modelo está funcionando? Viene más estadística, ¿no? Entonces lo que hacemos es una matriz de lo que son los falsos negativos, falsos positivos, etcétera, etcétera. Entonces si lo ven ahí, por ejemplo, lo que está en rojo, que son las columnas y que le llamamos lo que tenemos actualmente, esto es lo que tengo, a eso se le llama positivo, esto es lo que no tengo, a eso se le llama negativo. Luego en las filas tenemos las predicciones, o sea, lo que está prediciendo el modelo, ¿no? Esto es lo que sí predijo, esto es lo que no predijo. Entonces, si tenemos una cosa que sí se predijo y que la teníamos, que es real, que realmente está sucediendo, a eso se le llama true positive o positivo real. Si tenemos una cosa que se predijo, pero que no era real, que no estaba, entonces a eso se llama positivo falso, false positive. Luego, si tenemos una cosa que no se predijo, pero que sí estaba en los datos, eso fue algo que se perdió, que no se predijo, entonces se le llama falso negativo, false negative. Si tenemos algo que no se predijo y que tampoco estaba en los datos, entonces eso realmente no importa, ¿no? Entonces al final, utilizando la combinación de estos tres, podemos encontrar algo que se llama recall, que es la que nos va a decir las cosas que no se clasificaron, y luego podemos encontrar algo que se llama precision, que es la que nos va a decir las cosas que se clasificaron mal. Entonces lo que nosotros estamos buscando es tener un porcentaje de por lo menos 80% en recall y 80% en precision, porque eso quería decir que 20% de las cosas están clasificadas mal y que 20% de las cosas no se clasificaron, ¿no? Pero el 80% fueron clasificadas bien y también se encontraron. Entonces, con eso ya podemos decir que tenemos un modelo, ya evaluamos que funciona. ¿Qué pasa después de eso? Vamos a ver si tienen alguna pregunta. ¿Quedó claro hasta ahí? Paola, aquí por el chat hacen una pregunta. Uh-huh. Alejandro pregunta si se tiene que pagar por esa información. Depende de para quién trabajes, ¿no? ¿Estás hablando de la base de datos? Si se está hablando de la... Si se está hablando de la... Sí, si se está hablando de la base de datos, depende de para quién se trabaje. En mi caso, por ejemplo, a mí me contrataron, ya tenían la base de datos, yo no tengo que pagar por ella porque la base de datos ya está ahí. Y yo solamente estoy manipulando datos que ya existen, ¿no? Si es algo que tú quieres hacer como un experimento porque quieres practicar Machine Learning, que no es un caso real,
hay muchas bases de datos simuladas que existen en Internet, o a veces algunas reales que simplemente las han hecho disponibles, no se paga por ellas. Hay muchas libres. Solo tenés que buscar una base de datos de moda, una base de datos de imágenes, una base de datos de... ¿verdad? Que son las que se usan solamente para simular lo que estás haciendo. Hay una común que se llama el Iris Dataset, que habla sobre tipos de plantas y son gratis, ¿no? Entonces, normalmente la base de datos no se paga porque para el lugar con el que estás trabajando, ellos son los que te están dando los datos y que te están pidiendo que los clasifiques. En cuanto a los códigos, en cosas como BERT, normalmente son open sources, normalmente están abiertos al público y son cosas que los programadores y los ingenieros lo hicieron, funcionaron, lo pusieron abierto al público y quieren que el público les regrese con recomendaciones y mejoras, y entonces que el modelo vaya mejorando con todo el mundo ayudando, más que todo. Estoy viendo otra. ¿Qué métrica usó para medir el Precision Recall Trade-off? Eso cambia dependiendo del modelo. En mi caso, por ejemplo, uno de los problemas más grandes de mi modelo es que era multi-label, o sea, cada beca puede tener más de una clasificación. O sea, lo que vimos el ejemplo ahí, por ejemplo, era pintura y niños huérfanos al mismo tiempo. Y a veces pueden tener hasta cinco clasificaciones, porque hay becas que pueden ser para la salud, pero también para recreación, pero también para derechos humanos. Entonces, cuando se está hablando de multidimensional, es bien difícil sacar cualquiera de las cosas normales que ya están, los errores que ya están dados ahí estadísticamente. Entonces yo tuve que crear mi propio modelo para poder entender cuál era el trade-off, ¿no? En cuanto a lo que nosotros estábamos buscando, también depende de lo que el cliente quiera. Por ejemplo, en mi caso, como esto es cuestión de datos sociales, estamos hablando de temas complicados, o sea, podemos tener cosas de violencia familiar, adopción, temas un poco sensibles. Preferimos que una clasificación se pierda a que sea mal hecha, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, es más importante trabajar con el recall que con el precision. Entonces, preferíamos que el recall fuera alto y que el precision fuera bajo comparado a eso. Entonces, mi porcentaje era, yo quería un precision por lo menos de 60% y quería un recall más alto del 90%, en mi caso. Depende de cada caso, ¿no? Ok, otra pregunta. ¿En este modelo aplicado se puede realizar en programas RStudio? Sí. Todo se puede hacer con Python y R. Ahorita Python funciona bastante mejor con texto. Python ha mejorado en cuestiones de texto porque tiene modelos ya prefabricados que uno puede usar. R es más famoso para cosas estadísticas, R es más famoso para predecir el tiempo, para predecir pérdidas y ganancias en una compañía, para predecir cuestiones de ventas. O sea, toda la parte numérica y financiera funciona un poco mejor en R y toda la parte de texto, lenguaje, cosas así funciona mejor en Python. Pero en general las dos se pueden hacer en ambos, dependiendo de qué tan importante es que se use, ¿no? Si tú lo estás haciendo para practicar, se puede usar en cualquiera de los dos. Si realmente se va a usar el modelo, entonces es mejor elegir el que es más óptimo. Ok. Otro, Google tiene un buscador específico para datos que se llama Google Dataset Search en Google Colab, ¿cierto? Ahora también Google tiene otra cosa que se llama BigQuery. Creo que es pagada. Lo más seguro es que va a haber algún periodo gratis y luego se paga. El BigQuery ya tiene todos los datasets ahí y se pueden usar. O sea, uno puede combinar Google Maps con datasets de investigación, con datasets de astronomía, bla, 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 bla. No sé, es relativamente nuevo, ha estado funcionando como 2 años y las personas que lo han usado están contentos. No sé qué tanto va a crecer con el tiempo. Ok, continuamos porque ya casi se nos termina el tiempo.
Entonces, no cerró el chat. Hablando de la ética y parcialidades, entonces ahora ya tenemos el modelo que está funcionando, ¿no? Ahora tenemos que pensar, como yo, la creadora del modelo, qué es lo que estoy trayendo a las computadoras, porque eso es lo que ustedes van a ver en sus teléfonos y eso es lo que ustedes van a usar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que estos algoritmos en realidad funcionan como espejos y lo que ustedes ven en el algoritmo está basado en lo que yo le dije que hiciera y en los datos que lo entrenaron. Entonces, normalmente se piensa como cuando ustedes van a mandar un niño a una escuela. Si el niño va a esa escuela, va a aprender lo que el maestro le diga y lo que el libro de texto le diga. Si el libro no sirve, el niño aprende cosas que no sirven, ¿no? Entonces, lo mismo es aquí. Entonces, ¿qué pasa? Si sus datos están incompletos o si sus datos tienen parcialidades ya incluidas, quiere decir que su algoritmo va a repetir estas cosas. En Google, por ejemplo, es muy famoso el caso de que si uno pone enfermero, le va a salir que la enfermera es mujer y le va a salir que el doctor es hombre, y eso es mucha bulla. El motivo es bien claro, ¿no? Por muchos años los doctores eran hombres y las enfermeras eran mujeres, porque era lo único que se permitía. Y Google está usando esos datos de hace muchos años. Entonces simplemente está replicando lo que los datos le están diciendo. Entonces es el deber de la persona o del científico que está creando los algoritmos identificar este tipo de parcialidades y mejorarlas. Entonces, en el caso de mis clasificaciones, nosotros queríamos encontrar este tipo de gráficas donde podíamos hablar sobre agricultura, animales, arte, comunidad, educación, ambiente. Entonces, cuando el gobierno pone su dinero para fundar las organizaciones no gubernamentales, ellos quieren ver este gráfico que les diga cuánta gente estamos pagando en artes, cuánta gente estamos pagando en religión, cuánta gente estamos pagando en salud. Y dependiendo a lo que al gráfico les dice, ellos saben si eso está bien o está mal, o si pueden identificar las áreas que tienen más necesidad, ¿no? En este caso, en este gráfico, por ejemplo, ciencias sociales no están poniendo nada de dinero ahí. Entonces el gobierno puede decidir si quieren poner más dinero o no en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Si las clasificaciones que yo les estoy dando son erróneas, lo que va a pasar es que las personas que ya están recibiendo dinero van a recibir más y las personas que no están recibiendo dinero van a recibir menos, ¿no? Entonces estoy afectando en una escala mayor las decisiones que el gobierno está tomando. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estaba encontrando yo en mi modelo es que cada vez que las becas hablaban sobre arte indígena o arte multicultural, el modelo lo clasificaba como derechos humanos. Cuando en realidad, si yo se lo doy a una persona, o sea, si yo le doy a uno de ustedes esa beca y lo lee, me van a decir, esta beca es sobre arte. No me van a decir, esta beca es sobre indígenas, ¿no? Es arte indígena, es arte. En cambio, mi modelo lo estaba identificando como una beca para derechos humanos indígenas, en vez de clasificarla como arte. Entonces yo tuve que modificar el modelo para que por fuerza me diera arte en vez de derechos humanos. También depende de si eso es lo que el gobierno quiere ver o si los usuarios quieren ver. Si a los usuarios no les molesta que sea clasificado como derechos humanos, entonces está bien, pero puede ser que los usuarios me digan, no, eso es arte, y quiero que me diga que es arte, ¿no? Entonces, las recomendaciones es, el primer paso para hacer uno de estos modelos es conocer bien los datos. Cuando uno recibe los datos, tiene que saber qué datos está usando para entrenar el modelo, hacer todo tipo de cosas estadísticas, gráficas, clasificaciones, separaciones, percentiles, todas esas cosas que les pueda decir qué es lo que ustedes tienen en los datos y qué tipo de modelo es el que están entrenando, ¿no? Entonces, aquí el cartoon normalmente hace esta bulla que dice, mi modelo estadístico es un montón de datos que yo le tiro álgebra lineal y entonces me da predicciones. Y si me está dando las respuestas que son incorrectas, solo muevo los datos hacia otro lado, los mezclo y hasta que me den las respuestas correctas. Y es cierto, o sea, el modelo les va a dar las respuestas según la forma en que ustedes le den los datos. Entonces, ¿qué pasa? Una de las formas de mejorar una predicción es duplicar los datos de un tema en especial solo para que levante los números en ese tema.
La otra cosa es que las parcialidades son imposibles de evadir, porque sea como sea, todos tenemos parcialidades. Por mucho que yo diga yo soy justa y yo quiero hacerlo mejor con este modelo, siempre van a haber cosas atrás de mi cabeza que ni cuenta me doy, ¿no? Entonces lo mejor que uno puede hacer es ser transparente. Entonces en mi caso, si yo no logro arreglar el problema que tenía con los derechos humanos y el arte indígena, lo que yo tengo que hacer es que cada vez que mi modelo de predicción de derechos humanos, poner una nota que diga, tenga en cuenta que el modelo a veces confunde el arte indígena con derechos humanos. Entonces así la persona que está usando el modelo va a saber que hay cosas que la computadora no las hace perfectas y que las tiene que arreglar como humano. Entonces eso sería en términos de de ética. Hay muchas implicaciones en cuanto a las decisiones. Ahí estaría yo cerrando mi plática de Machine Learning. Tenía ahí preguntas, no sé si quieren que entre sobre lo de la carrera del físico, puede llevar otros 5 minutos. No sé, Marlon. Adelante, porque creo que ya algunas preguntas se abordaron antes. Ok, entonces termino aquí. Solo decidí hacer como una mezcla de lo que yo he hecho en mi carrera, porque cuando yo era estudiante, pues me hubiera servido mucho escuchar este tipo de experiencias. Yo me gradué como la mayoría de ustedes de la Universidad Nacional en el 2011. Hice mi tesis de licenciatura en cúmulos de galaxia y trabajé con Scarlett, que fue la que les dio el tema en la mañana. Entonces, esto fue muy importante porque cuando nosotros decidimos hacer la tesis en temas de astronomía, Scarlett y yo primero buscamos un asesor externo y luego buscamos un asesor interno. Y lo más importante de todo fue que escribimos una tesis completa. Yo me acuerdo que en la universidad no nos pedían una tesis completa, nos estaban pidiendo un reporte pequeño, pero Scarlett y yo estábamos interesadas en estudiar afuera. Entonces lo primero que hicimos fue preguntarle al asesor externo si podíamos hacer la tesis completa con formato de tesis como se hace en el extranjero, y la escribimos en inglés. Y me acuerdo que nos dio ciertos problemas internos, pero el doctor Rummel pues nos apoyó mucho y nos ayudó a que nos la aceptaran. El doctor Ponce nos ayudó a comenzar, que descanse en paz. Y pues nuestra asesora externa era Louise Edwards en Caltech. Entonces, ¿qué pasó? Como teníamos un asesor externo, ella nos ayudó a escribir cartas de recomendación y fue más fácil que nos aceptaran en programas de PhD más adelante. Como muchos de ustedes, trabajé de instructora de laboratorio, trabajé en el ICIT con Manuel Rodríguez y Klaus en ese tiempo. Eso me sirvió como base de investigación y lo exploté cuando tuve que escribir mi currículum, porque todo eso se explota como experiencia de enseñanza, como experiencia de investigación y como actividades extracurriculares. Pero lo más importante que hice cuando estaba en cuarto y quinto año de la carrera fue participar en escuelas. Entonces, sé que ahora se ha hecho más común, en nuestro tiempo esto no era común. Nosotros participamos en la ISIA, que es la escuela que está dada por la IAU, la International Union of Astronomy. Ahí fue donde conocimos a Louise Edwards, que fue la que elegimos como asesor de tesis. Entonces fue fácil porque fuimos a la escuela, la conocemos ahí, le contamos que queríamos hacer este tipo de investigación y ella se ofreció para asesorarnos. Luego hicimos la ESA Vela, el ARIM, la Escuela del Vaticano. Todas esas escuelas nos sirvieron de mucha base, no solo en cosas teóricas, sino también en cuestiones de conexión con profesionales. Luego, en el ARIM conocí a Enrico Ramírez, que es un mexicano trabajando en California. Igual que con Luis, prácticamente estábamos cenando juntos. Había un grupo de gente, cenamos y Enrico me preguntó, ay, ¿no te has graduado? ¿Y qué haces aquí? Yo, no, estoy conociendo gente, viendo qué pasa en astronomía. Entonces me dijo, yo tengo dinero, ¿quieres venir a hacer un internado conmigo? Avísame cuando te gradúes. Entonces, el momento en que yo me gradué, le escribí a Enrico. Enrico me pagó mi pasaje y me llevó a California, inicialmente por 3 meses, y al final me quedé casi año y medio, ¿no? Y eso fue como muy importante porque
Enrico me ayudó a aplicar para PhDs y me ayudó con las cartas de recomendación, y conocer otros estudiantes en Estados Unidos me ayudó a entender cómo funcionaba el sistema afuera. Luego, pues apliqué como a 20. Una de las cosas que aprendí como estudiante es que uno tiene que aplicar para que le den 3 o 4. Yo apliqué como a 25, ¿no? Entonces, una de las que me aceptaron fue Australia, y decidí irme a Australia porque tenía una beca completa. No tenía yo que preocuparme por trabajar y luego otras cosas para poder graduarme. Y me fui para Swinburne. En Swinburne trabajé con Sarah Bro y Warwick Couch, que después se movieron a Sydney, entonces me tuve que mover a Sydney con ellos. Y cuando terminé mi PhD, pues entonces ya decidí buscar un postdoctorado. Los postdoctorados no son niveles de estudio, los postdoctorados son trabajos, ¿no? Solo que les dicen postdoctorados porque son trabajos en la academia, pero ya no es seguir estudiando, sino que es trabajar. Uno tiene que buscar fondos para financiarse sus proyectos y comenzar doctorados con las universidades. En mi caso, yo hice mi postdoctorado en Swinburne porque no me quería mudar de Australia, estaba contenta ahí. Luego llegó mi etapa familiar. Yo conocí a mi esposo en Australia, salí embarazada, y nos dimos cuenta que en términos de academia era bien difícil quedarse en un solo lugar. Cuando uno está trabajando como investigador, normalmente se espera que se mueva, entonces se hacen 3 años en Australia, 3 años en Europa, 3 años en Estados Unidos. Eso se ve bien en el currículum porque quiere decir que uno puede hacer investigación en cualquier lado del mundo, pero no se ve bien en cuestiones de familia. O sea, si se van a tener hijos y todo eso, es bien difícil tener que moverse. Y también es bien inestable porque significa que cada 2 años uno tiene que aplicar a un nuevo trabajo, no tiene trabajos permanentes, ¿no? Entonces, decidí dejar la academia y me moví al Data Science. Entonces, cuando dejé la academia, apliqué a este lugar donde estoy trabajando ahora, Aware Community. Me fui al sector social porque como científica tenía eso, que no quería trabajar para la industria, no me interesaba trabajar para Google y este tipo de cosas. Entonces decidí aplicar en áreas del sector social. Ahorita el sector social está buscando mejorar en cuestiones técnicas, están interesados en tener científicos que les ayuden a mejorar las artes computacionales. Entonces esta es la gente con la que trabajo ahora. Ahora solo somos un grupo de 5, 2 somos científicos, una es ingeniera en sistemas y los otros 2 son reporteros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos un modelo y tenemos resultados, los reporteros se encargan de escribirlo. Entonces eso hace una gran diferencia, porque quiere decir que cualquier cosa que nosotros hagamos siempre sale a la luz, y sale a la luz en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación. He seguido un poco en parte de la academia con esto de AlphaCen que mencionaba Marlon anteriormente. AlphaCen es un grupo de astrónomos centroamericanos, porque en cada conferencia y en cada escuela a la que fui, conocí muchos astrónomos de Centroamérica, todos teníamos los mismos problemas, el mismo problema que las universidades internas no tienen capacidad, de que no hay asesores, de que el gobierno no pone dinero. Entonces, lo que AlphaCen está tratando de hacer es conectar a estudiantes de pregrado con instructores internacionales para que puedan hacer sus tesis, para que puedan entender cómo aplicar a PhDs, cómo aplicar a becas. O sea, las cosas que yo aprendí cuando estaba en California, pero no todos pueden recibir no todos pueden lograr esa oportunidad. Entonces estamos tratando de traer este grupo para lograr crear más capacidad interna dentro de Centroamérica y el Caribe. Entonces, si cualquiera de ustedes está interesado, pues no duden en contactarnos. Tenemos grupo en Facebook y página web, ¿no? Actualmente, AlphaCen está formada más que todo por centroamericanos, pero también hay gente de República Dominicana, hay gente del Trinidad y Tobago, hay un español, un italiano, que simplemente están tratando de ayudar el área en Centroamérica, y todos ellos viven en todo el mundo. Entonces hay gente en Francia, viviendo en México, Estados Unidos, Australia, etc. Entonces lo voy a dejar con esta recomendación. Yo pienso que mientras estén desarrollando su carrera, las cosas que necesitan saber es
lamento decirlo, pero necesitan saber Excel a cualquier lado que vayan a trabajar. Y no dentro de la academia, en realidad en la academia Excel no se usa, pero si terminan trabajando en un lugar de industria, un banco o Google o cosas así, normalmente los datos aparecen en Excel y después ustedes tienen que crear su propia base de datos. Entonces es muy bueno saber manejar Excel. Los lenguajes computacionales conocidos son Python y R en el momento, pero eso puede ir cambiando, entonces ustedes tienen que mantenerse al día cuál es la mejor forma de hacer programación. Programación es 100% importante. Todos tienen que saber programar. Ya sea en la academia, ya sea en la industria, donde vayan, tienen que saber programar. SQL es importante si se sabe de base de datos. Como les decía, depende del lugar donde vayan a trabajar. Pero como recomendaciones generales, hay que saber hacer buenas gráficas. Cualquier cosa que ustedes hagan, si no lo saben comunicar, es como que no se hizo. A mí mi supervisor de doctorado me dijo una vez, Paola, si tú pasaste 3 años trabajando en un proyecto y no escribiste el paper, es como que no lo hubieras hecho. Que si no lo escribiste, nadie lo leyó y ese experimento no existe, ¿no? Entonces hay que saber comunicar los resultados, hay que saber hacer gráficas, hay que saber redactar historias y resultados. Yo sé que cuando uno entra en la carrera de física donde todo es matemática, no piensa que nunca va a tener que escribir y piensa que la gramática no es importante y es lo contrario, ¿no? Hay que escribir todo el tiempo, todo el tiempo. Yo escribo mínimo 3 artículos al año. Y de ahí, pues ahora sí, en cuestión de lograr trabajo, LinkedIn es una de las cosas más importantes, mantener todas sus redes sociales al día, actualizadas, porque ahora esa es la forma en que encuentran a los científicos. Ellos buscan en las redes sociales quién han hecho, quién ha publicado y después hacen ofertas de trabajo. Entonces es siempre bueno tener un perfil afuera según lo que ustedes vayan haciendo. Entonces, si quieren hablar más al respecto, Machine Learning o cualquiera de estas cosas, pues no duden en contactarme. Ahí les dejo mi correo. Marlon tiene mi contacto y les mandaré las diapositivas si quieren más adelante. Y ya, creo que me pasé del tiempo, ya. Lo voy a dejar ahí. Marlon. Hola, solo quiero intervenir en algo. Yo soy científico de datos del grupo Farinter, de aquí de Tegucigalpa. Yo comencé esto terminando la práctica de la carrera de Matemáticas, Comunicación e Informática. Yo quisiera saber si me puedes dar un consejo de cómo puedo buscar la forma de poder salir de Honduras para poder enriquecer un poco más todo lo que he aprendido ahí. Lo que he aprendido de Business Intelligence, SQL Server, Python, todos esos programas que conllevan y lo que lleva infraestructura de redes y de base de datos para todo eso. Entonces, un consejo que me puedo dar para poder salir del país y poder enriquecer todo esto. Si vos tenés, mira, hay muchas compañías por el momento que tienen aplicaciones remotas, o sea, podrías aplicar desde aquí y te aceptan y después te deciden si te vas a mover o no te vas a mover. Hay muchas compañías que ya ni siquiera tienen ni siquiera tienen una oficina. Ahora la gente trabaja desde sus casas. Dependiendo del país, los problemas de moverse son problemas de visa. Por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus posiblemente sea bien difícil porque no están aceptando gente externa. Si me regreso al año pasado, Nueva Zelanda estaba aceptando mucha gente de afuera porque Nueva Zelanda no tiene una población pequeña y no tiene mucha gente con técnicas. Entonces estaban haciendo entrevistas remotas y si te aceptaban y te daban el trabajo, entonces te daban la visa y todo para que te movieras a Nueva Zelanda. Canadá está buscando gente que trabaje en esta área. Australia está cerrado, Australia no quiere recibir a nadie. Australia ha cambiado en los últimos 5 años. Antes recibían a todo el mundo y ahora ya no quieren a nadie. Estados Unidos va y viene, realmente Estados Unidos, especialmente con los latinos, no funciona muy bien. Latinoamérica está buscando gente así. Entonces, realmente depende del país al que vas a ir. En cuanto a cómo salir, hay un montón de fellowships.
Por ejemplo, yo hice una fellowship en Estados Unidos para el sector social. Entonces, si vos ya tenés experiencia, es bien fácil encontrar fellowships, porque ya puedes poner en tu currículum que sabes hacer todas estas cosas y que solamente quieres tener la experiencia de trabajar afuera. Entonces, hay fellowship de 2 a 3 meses, hay internados de 2 a 3 meses que posiblemente no te vayan a pagar. A veces sí pagan, actually, las fellowships sí pagan, los internados son los que no pagan. Entonces, aunque a vos te tocara poner el pasaje o lo que fuera, es muy bueno porque ahí vas a encontrar conexiones y vas a encontrar gente que está interesada en contratarte. Porque las fellowships en general lo hacen para eso. Entonces, yo podría buscarte un par de fellowships que conozco y mandarte un correo, si me mandas un correo al chat. Eso sería lo mejor. Si no, si ya tenés la experiencia, puedes buscar para el trabajo directamente. Puedes buscar trabajos en lugares que estén buscando. Como te decía, Canadá y Nueva Zelanda están buscando. Entonces, vos puedes aplicar a un trabajo y si te dan el trabajo, te dan la visa y te puedes mover. Muchas gracias. Okay. No sé si hay más preguntas. Ok. Yo creo que sí. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, Paola, agradecerte por esta excelente plática y por acompañarnos en la Semana de la Física y desearte pues mucho éxito en tu trabajo, ¿no? Gracias por invitarme. Fue bueno ver algunas caras conocidas dentro, aunque no lo vi directamente, pero estoy viendo aquí los nombres. Sí, estamos en contacto y pues feliz de contestar correos y preguntas si me quieren preguntar más adelante. Muy bien, gracias de nuevo y cerramos aquí la transmisión y les invitamos